Muy bienvenidos sean, buenos días a este su nuevo día de la nueva evangelización, de la nueva día o tercera día del Espíritu Santo con su servidor el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín o Reverendo John Soria. Hoy vamos a ver de qué manera esta nueva vía o tercera del Espíritu Santo es establecida. Vamos a ver de una manera particular el papel del Espíritu Santo en la comunidad o iglesia primitiva de Cristo. Vamos a escuchar la palabra de Dios en este su programa número 122, en el segundo sábado pascual, en donde se nos dicen los Hechos de los Apóstoles 6, 1 al 7, cómo eligieron 7 hombres llenos del Espíritu Santo. El Salmo 32 nos habla de que el Señor cuida de aquellos que le temen. Y el Evangelio de Juan capítulo 6, 16 al 21, vieron a Jesús caminando sobre el agua. Vamos a comenzar con los Hechos de los Apóstoles 6, 1 al 7. No se les olvide lo que les he presentado anteriormente, que los Hechos de los Apóstoles no solamente es la segunda parte de la obra lucana, siendo la primera el Evangelio de Lucas y ahora los Hechos de los Apóstoles, pero además los Hechos de los Apóstoles son la tercera etapa del plan de salvación, de la historia de salvación. La primera fue la etapa de Dios Padre o del Padre Celestial desde la creación del mundo hasta Juan el Bautista. La segunda etapa o el centro o el corazón de la historia salvífica es la venida de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, para redención de la humanidad. Y después que Jesús muere, predica la palabra de su Padre Dios, enseña las bienaventuranzas y demuestra con portentos que su palabra tiene autoridad, es llevado con envidia a la muerte, a ese proceso injusto que lo condena a morir con la pena capital de aquel tiempo. Sin embargo, él muere realmente, pero resucita, se hace presente por 40 días a sus seguidores más cercanos, sube al cielo en la ascensión, que es este tiempo y que estamos esperando que llegue ese momento de la ascensión de Jesús al cielo, y envía al Espíritu Santo y promete venir por segunda y definitiva vez, de una forma victoriosa al final de los tiempos. Entonces, esta segunda etapa es caracterizada por la persona del Espíritu Santo, que es quien guía a la iglesia. Y otra palabra que une a ambos, al verbo eterno de Dios, que es Jesucristo, con la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo, hay un concepto o un evento o una realidad que une a los tres, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que se llama la palabra viva y poderosa de Dios, viva y eficaz, que es la palabra del Padre, palabra del Hijo y palabra del Espíritu Santo, una misma y sola palabra viva de Dios, viva y activa, porque actúa con poder y tiene su propio movimiento, su propio avanza, con fuerza, sin que nada ni nadie la encadene, sin que nada ni nadie la detenga. Por eso, pues comencemos en este su programa 122 con los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, 1 al 7. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de la caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a 7 hombres llenos del Espíritu Santo o inspirados. Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo; a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía;
Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. Demos respuesta a esta palabra de Dios con el Salmo 32. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa. Que la lira acompañe nuestros cantos. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Con este Salmo 32, ahora nos preparamos a escuchar el Evangelio del día, que es de Juan, capítulo 6, 16 al 21. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago. Se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Y ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo: soy yo, no tengan miedo. Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó la tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra de Dios. Mis hermanas y hermanos, vemos claramente que el poder de Jesucristo es el mismo poder de la palabra misma de Dios, del soplo del Espíritu Santo. De alguna manera, en esta escena que les describo aquí con estos cuadros, tenemos la muerte de Jesucristo, que junto con el cirio pascual se nos habla de su resurrección. Nadie puede reducir a Jesucristo a su vida física, a su vida histórica, al paso que hizo por esta vida, por este mundo, sin tomar en cuenta la victoria final a donde llegó Jesucristo, porque el Padre no podía permitir que su Hijo quedara en el fracaso, en el abismo, sino que con su Espíritu Santo lo levanta y lo consagra y lo establece como su Mesías, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, en este cuadro central entre la cruz y el cirio pascual, tenemos esta imagen, parece un círculo, porque la palabra litúrgica de Dios se nos da en círculos o en ciclos, pero no más en un ciclo cerrado como en tiempo, como se veía antes. En la antigüedad se dividían las estaciones entre tiempo de aguas y tiempo de secas. Los geólogos después describieron los cambios de las estaciones del año en 4 y no solamente en 2, entre lo seco y lo mojado, sino entre la primavera, que es este tiempo tan hermoso, es el verano, donde hace tanto calor, viene el otoño, donde se le caen las hojas a los árboles, y nuevamente llegamos a la primavera. Pero cuando hablamos del ciclo de la palabra litúrgica de Dios, no es simplemente algo a un infinito, que no tiene principio ni fin, sino un comienzo que da círculo, pero va avanzando. Por lo tanto, la expresión geométrica más apta para hablar de la palabra viva y activa de Dios es una espiral que avanza. Sí, es en forma circular, pero va avanzando hasta llevarnos
desde que nacemos hasta que morimos, o desde que vino Jesucristo a este mundo hasta que a su segunda llegada victoriosa en la historia, o desde la creación del mundo hasta el fin del mundo. Como quiera que sea, es un círculo que se repiten ciertas cosas, pero en realidad no se repiten, sino que más bien avanzan. Por ejemplo, las lecturas de hoy o del domingo, el día de mañana, se repitieron hace 3 años y se volverán a repetir de aquí a 3 años, pero cada año, más cada 3. El mundo es diferente. Y la palabra de Dios se aplica a cada circunstancia, a cada persona, a cada familia, al mundo conforme va avanzando. Por eso el día de hoy, sábado, nos preparamos ya a ese día en que celebramos el nombre del Señor, día domingo, día del Señor, pero sin olvidarnos que no podemos llegar al domingo de resurrección sin haber pasado por el viernes de la crucifixión. Para el cristiano católico no podemos separar al Cristo histórico del Cristo de la fe, es un mismo y único Señor. Hoy se nos dice cómo en los Hechos de los Apóstoles los dirigentes de este movimiento de Jesús que empieza a institucionalizar lo que Jesús dejó. Ya no se trata solamente de Jesús, fundador de un movimiento entre tantos, sino que ahora es establecido ese movimiento como la institución de la iglesia. Y para ello se ven en la necesidad los apóstoles de pedirle al pueblo que seleccionen, que elijan a 7 hombres llenos del Espíritu Santo para que ellos se dediquen al servicio de la caridad de las viudas, de los huérfanos, de los inmigrantes, que eran los 3 grupos por los que el Dios del Antiguo Testamento había expresado su voluntad, que si a ellos los desatendían, se convertirían en enemigos de Dios, y hasta los amenazó con matarlos por si desatendían a la viuda, al huérfano y al forastero o inmigrante. Entonces, ahora en el Nuevo Testamento vemos cómo esta comunidad practica lo que el pueblo de Israel se había olvidado, de practicar esa justicia, esa caridad para la que Dios se había revelado, para que a ningún miembro de su pueblo le faltara el pan, le faltara la dignidad, le faltara la alegría. Ahora con Jesucristo todo es diferente, todo ha cambiado, todo ha sido superado, aquellas ofensas, aquellos quebrantos contra la ley. Ahora Dios el Señor lo perdona todo, con el fin de que, movidos por el Espíritu Santo, puedan crear una comunidad nueva. En otras palabras, pueda ser una nueva creación. No nomás somos personas que seguimos una religión entre tantas, sino que somos una nueva creación, personas renovadas por el Espíritu Santo. Por eso, mis hermanas y hermanos, vemos que los apóstoles le piden a la gente que elijan a otros que sirvan en las mesas, que se dediquen a lo económico, al servicio, mientras que ellos se dedican a lo teológico, a la fe. No porque lo teológico y la fe esté opuesto a lo económico y al servicio, sino porque ambas cosas son necesarias en la comunidad. No podemos descuidar el cuerpo para salvar el alma. No podemos quedarnos con las emociones del corazón y descuidar la inteligencia de la razón. No, hermanas y hermanos, así como a nivel personal todo ser humano está compuesto con esa nueva antropología que les he hablado otras veces, de que necesitamos reflexionar y hacer estudios profundos de una nueva antropología que sea la base de esa nueva evangelización que aquí les presento. Ambas cosas, la nueva antropología, es decir, al ser humano integrado por la inteligencia o la razón, por el corazón o los sentimientos, por el cuerpo de hombre o de mujer, y por el alma o el ánimo entre los hombres y ánima de las mujeres, que es un término usado por el teólogo Leonardo Boff, pero que realmente parece ser que hay lógica, ¿verdad? Cuando la persona muere, pues muere como mujer o muere como hombre, y su cuerpo, aunque se desintegre, pero su alma tuvo que ver con ese cuerpo femenino o ese cuerpo masculino, y allá en la otra vida de alguna manera se habla del ánima o del ánimo, ¿verdad? Del ánima de aquella mujer, o del ánimo, o alma, también se puede llamar alma, pero en masculino diríamos ánimo, del hombre que
que usó ese cuerpo, estuvo en ese cuerpo, pero que ahora, liberado de ese cuerpo con la muerte física, busca reintegrar todo lo que fue en la tierra para de esa manera prepararse a vivir gozosamente en el cielo. ¿Por qué llamo esencial o constitucional estos 4 elementos de la persona? Porque Cristo Jesús vino a redimir a la persona integral, no a almas volando. ¿Por qué el cuerpo es esencial? Si muere, ¿de qué manera el cuerpo sigue siendo esencial a la persona? Porque ese cuerpo es parte de la tierra, vuelve al polvo de donde fue sacado, y ese poquito polvo, esa parte de la tierra, es parte de toda la tierra. Por eso el Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, habla de la importancia y del compromiso que tenemos los bautizados a partir de la crucifixión de Jesús y de su resurrección, el agua bendita del bautismo, la palabra escrita de Dios, el catecismo de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, nos debe llevar no solamente a meditar en el misterio profundo de Dios, que es el Padre prefigurado o dibujado como una nube, que abraza a su Hijo, el único rostro que vemos más claro en este cuadro, en esta foto. El Espíritu Santo abajo con una rama de olivo que simboliza la paz, y al centro de los 3 ese círculo, que más bien diría es espiral, porque ¿por qué no decir que Dios también crece, que Dios también se perfecciona con el perfeccionamiento del mundo? ¿Estamos diciendo una herejía? No necesariamente. Realmente estoy tomando la visión teológica del teólogo de la liberación Leonardo Boff, no porque yo diga o él establezca que Dios no es perfecto. Dios siempre es perfecto, pero a esa perfección se le agrega nueva perfección, como nos dice la carta a los Hebreos, que con súplicas y llantos, con altas voces, Jesús clamó a su Padre Celestial para ser liberado de las garras del abismo, y fue escuchado por su obediencia reverente o piadosa. En otras palabras, el Hijo, siendo perfecto, se perfeccionó más aún sufriendo, aprendiendo como todo humano algo que no había aprendido como Dios, porque necesitó hacerse hombre para de veras experimentar lo que nosotros los hombres y mujeres sufrimos, y integrar en sí mismo el sufrimiento y hacerlo redentor, y lograr así darnos la redención que Él vino a traer. Que Dios Todopoderoso les bendiga, y recuerde hacerle like y compartir este video con los demás. No se le olvide venir mañana o este mismo día sábado a las 7 p.m. la misa en español en Monte Carmelo, en el 916 de la Potle, calle Potle, avenida Potle, en Fresno, California, en el suroeste de Fresno. Y también a la Santa Misa en inglés a las 8:30 de la mañana, mañana domingo, y a las 11 de la mañana y a la 1:30 misas en español. La misa de las 11 de la mañana es en vivo en las redes sociales. Se le dará un link en YouTube, en Facebook se le dará un link para que usted se conecte ahí y escuche en vivo y vea la Santa Misa de Monte Carmelo y la comparta con sus contactos. Así es que en Facebook solamente ve el link, toque con el dedo y luego le llevará a YouTube, donde en vivo se estará pasando la misa cada domingo a las 11 de la mañana hora de California, 1 de la tarde hora de México. Y pues les recuerdo que usted es parte del grupo de la Santa Misa a las 8 de la mañana, que es solamente en auditiva, pero a las 11 es en vivo, 1 de la tarde hora de México, 11 de la mañana hora de California. Que Dios les bendiga, y nos vemos también no solamente mañana a las 8 de la mañana y a las 11, sino pasado mañana lunes a las 7 de la mañana. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.